tal, amigos televidentes? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de enfoque hacia las elecciones del próximo 9 de febrero. Y como ya es costumbre de su canal Concana Unción Televisión, siempre queremos hacer análisis de lo que se viene. La noche de ayer, sin duda, el debate presidencial en dos grupos de los candidatos que aspiran llegar a Carondelet generó bastante expectativa. Ahora, la pregunta es, ¿la expectativa en realidad generada tuvo respuestas positivas ante el electorado? Eso queremos preguntarles hoy a nuestros invitados. 16 son los aspirantes, 16 son los candidatos. El formato fue oportuno y hoy les vamos a comentar justamente de esto. Los 16 candidatos presidenciales participaron la noche de ayer en el debate de cara a las elecciones 2025. El evento estuvo dividido en dos bloques de 90 minutos cada uno. En cada segmento hubo 8 candidatos. En el primer grupo estuvieron Daniel Noboa de ADN, Henry Cucalón de Construye, Jimmy Jairala de Centro Democrático, Francesco Tabaqui de Creo, Jorge Escala de Unidad Popular, Henry Kronfle del Partido Social Cristiano, Luis Felipe Tillería de Avanza y Juan Iván Cueva de Amigo. A continuación también les vamos a dar un resumen de las intervenciones de los 8 presidenciables, obviamente, pero antes queremos saludar a nuestros invitados, a los panelistas que hoy nos acompañan para analizar el famoso post-debate. Queremos dar la bienvenida al doctor Sebastián López, constitucionalista, quien nos acompaña en esta noche, y también ustedes ya la conocen, comunicadora política, Sandy Calle y estratega política de nuestra ciudad. Bienvenidos, un placer que estén junto a nosotros en este espacio de entrevistas y de análisis también. El debate presidencial, propuestas o demagogia es el tema que hemos traído y sobre todo preguntarles. Todos los ecuatorianos hoy en redes sociales se preguntan y empezamos contigo, Sandy, bienvenida. Un placer que estés con nosotros. ¿Hubo o no ganador del debate presidencial? Antes vamos con la nota, me indican. Ya presentamos entonces a los panelistas, pero vamos a revisar entonces la nota para venir a analizar con nuestros invitados qué es lo que nos dejó el primer grupo de este debate presidencial. Vamos con la nota. Pero a los reclutadores de los menores que los utilizan como carne de cañón, escúcheme bien, desgraciados, precio a sus cabezas. Y lamentablemente a los menores que hayan caído en temas como el sicariato o delitos atroces contra la vida, yo estoy a favor de que sean juzgados, que se eleven las penas y que cuando cumplan 18 años vayan a una cárcel de adultos. Sí. Voy a pedir la cadena perpetua para los asesinos, violadores, vacunadores, para los terroristas y para los fiscales y los jueces corruptos. Para los cabecillas, nuestro plan se busca vivo o muerto. Nuestro plan, artillería contra la delincuencia, hará que esta guerra la vayamos a ganar. Los presos van a trabajar como chinos. En nuestro plan chino, sí, Centro Humanitario de Inclusión y Nuevas Oportunidades. Díganos los nombres de los 4 niños y decida si le pide perdón al país, que nos va a hacer bien a todos. No hubo ninguna pregunta ahí, pero sí vamos a hablar de cifras. Cuando el señor Tabaqui era gobernador del Guayas, fue la época más violenta de la historia de la provincia. Nosotros le hemos mejorado en un 22%. Y todas las personas involucradas, en el caso de las Malvinas, van a rendir cuentas a la justicia. ¿Por qué ha fracasado el Estado en materia energética? ¿Por qué ha querido hacerlo todo? ¿Por qué ha querido acapararlo todo? Por eso no tenemos inversión internacional. Yo propongo la concesión de determinadas áreas de generación de energía, como por ejemplo las hidroeléctricas. Daniel ha fracasado en seguridad. Recortaste 2.000 millones de dólares de educación y salud. Tus apagones le costaron el empleo a más de 240.000 personas. Mientras tú defiendes privilegios, nosotros defendemos derechos. Nosotros invertiremos en seguridad. Tienes un error conceptual, Francesco. Bajar el IVA no quiere decir reducir la tributación, reducir la recolección del dinero. Al contrario, es expandir la economía para que el Estado recaude más. Segundo, las empresas públicas van a estar en manos de los colegios profesionales para que puedan darle dinero al Estado. Tercero, la modernización del gobierno va a ahorrar bastantes costos. 4, combatimos la corrupción y de ahí vamos a sacar el dinero. Tenemos el potencial de generar 10.000 megavatios en energía nuclear con una sola planta, es decir, 22 veces la energía que fuimos a mendigarle a Colombia. Una planta de energía nuclear fácilmente puede quedar en el oriente
y poder tener energía a muy bajo costo. Bajaré el IVA al 12% para que puedas tener más platita en tus bolsillos. A nuestros abuelitos sí les vamos a devolver el IVA. Son ellos los que más necesitan. Antes que pagar la deuda externa, pagaré la deuda histórica que tenemos con los ecuatorianos. El FMI tendrá que esperar. El decreto 367 trata exactamente de eso. Eliminamos los subsidios a las industrias grandes y a las mineras. También, otra cosa que hemos hecho y confirmado esta misma semana, es que en salud hemos firmado un acuerdo con Google y con HealthBird para la inteligencia artificial que tanto se habla. Ya lo vamos a hacer y lo estamos haciendo en este gobierno. Señor Cucalón, ¿usted está de acuerdo con concesionar el Campo Sacha? ¿Eres o te haces? Si estoy hablando de apertura total al sector petrolero, es que sí, apertura a la inversión privada que va a generar más empleo. Debajo de la tierra que estamos pisando hay alrededor de 40.000 millones de dólares de reservas entre petróleo y gas. Hay que explotarlas con tecnología moderna, respetando el entorno ambiental para poder generar riquezas. Hora y media hablando de Correa y de Noboa. Sí, yo también estoy arrecho de todo esto. La crisis económica ha destruido todo en el país. La crisis energética ha sido quien lo ha impulsado. Por eso nosotros vamos a implementar 900 millones de dólares en la generación de 750 megavatios. ¿En qué? 500 megavatios en energía solar, 200 en biomasa, 50 en energía eólica. Así vamos a poder recuperar esos 249.000 empleos que se han perdido. Bueno, ahí veíamos la nota. En resumen, en realidad, lo que fue más destacado de los 8 primeros participantes de este debate presidencial que se desarrolló en el Ecuador. Ahora, las expectativas fueron grandes de los ecuatorianos. ¿Qué nos dejó el debate? Vamos a analizar este podebate con nuestros invitados. Sandy Calle, bienvenida. Queremos conocer tu primer criterio al ver justamente este resumen ahí de algunas perlas también de los candidatos. ¿Hubo ganador del debate de ayer? Bienvenida. No, bueno, un placer compartir también con grandes profesionales, contigo, Cari. Yo creo que el debate de ayer nos deja una enseñanza de un show más que de un debate de propuestas y de cómo van a ser las propuestas. Creo que no hay perdedores ni ganadores. Creo que hay personas que sobresalieron y otras que no. ¿Quién sobresalió más? Yo creo que aquí es importante destacar a varias personas que dejaron en la mente del ciudadano mensajes importantes. Tabachi, por ejemplo, es un muy buen orador y sobre todo le hizo una pregunta que generó varias reacciones en redes sociales, preguntándole a Daniel Noboa sobre los 4 niños de Malvinas, que no pudo contestar, que no tuvo la oportunidad tampoco de dar una disculpa pública, que eso es lo que se pedía, y creo que eso generó varias reacciones a nivel de las redes sociales, y comunicacionalmente tenía un objetivo de llamar la atención, y creo que se creó ese objetivo. Hay varias frases importantes, vimos como decía arrecho, ¿no? Ya vamos a ir analizando. Y causaba mucha risa. Entonces, yo creo que en el debate no hay ganadores ni perdedores, pero hay mensajes claves con movimientos de la gesticulación de cada candidato. Muchos con una narrativa muy aprendida, otros con una narrativa mucho más espontánea porque les queda, pero en realidad el formato no ayudó para que se haga un análisis profundo de un debate que necesitaban los ecuatorianos. Y vamos también a analizar el formato que ha sido fuertemente criticado, pero decimos, con 16 candidatos, ¿cuál sería el formato idóneo? Le preguntamos, siempre es un placer tenerlo también aquí, al doctor Sebastián López, constitucionalista, analista que también es parte de nuestra fuente de análisis en diversos espacios informativos de nuestro canal. Doctor, su primera lectura de lo que fue ayer el debate presidencial. Muy buenas noches con todos, un placer estar acá en este espacio analizando las repercusiones de un debate que se presentaba como un escenario idóneo para tomar algunas definiciones, creo yo, pero que a la final nos deja muchos sinsabores. Y digo esto porque
comparto lo que se ha dicho acá en el panel. Yo no creo que esto de debate tiene muy poco en realidad. Yo creo que el formato estaba, los candidatos por una parte como muy acartonados, digamos, con un lenguaje muy aprendido. Hay algunos candidatos que gran parte de sus intervenciones pasaron leyendo una serie de documentos. Yo creo que no existía espontaneidad, yo creo que tampoco existía un cuestionamiento directo, una ida y vuelta, una deliberación profunda respecto a los temas. Yo creo que los ecuatorianos, lamentablemente, digo esto, nos hemos acostumbrado a este tipo de debates, entre comillas. Por un lado, fíjese usted el número de candidatos, 16 candidatos, que es lo que comentábamos hace un momento acá, y esto no permite que el formato se adapte para una discusión de ida y vuelta, que sea mucho más dinámico. También creo que el formato tiene algunos problemas, por ejemplo, comprender bien la dinámica a través de la cual se llevaba este debate presidencial. Que nunca de pronto se llegó a entender por parte del televidente. Que al comienzo yo creo que quienes guiaron el debate, además destacadísimos profesionales de la comunicación, yo creo que pusieron las reglas claras, pero luego esto que para quienes estábamos atentos y dábamos seguimiento al debate, creo que era un poco rígido, ¿no? Me parece, doctor, que eso se apreciaba. Según su criterio, ¿quién sobresalió? Si bien es cierto lo que decía Sandy, de pronto coincidimos, esto ya como opinión personal, no del medio, no hubo tal vez ganado, pero ¿quién destacó del primer grupo que acabamos de ver? Sí, yo creo que un primer análisis habría que hacerlo en realidad en los dos grupos que se presentan. Un primer grupo, yo diría, mucho más pasivo en relación con la intensidad de la deliberación y la discusión que se plantea en un segundo bloque. Yo creo que, claro, obviamente quienes van a un segundo bloque estaban atentos a las repercusiones sociales, a las redes sociales respecto de lo que estaba sucediendo y a los cuestionamientos que la gente ya empezó. Por ejemplo, en redes se decía, es un debate bastante aburrido, no hay una mayor aportación, esperábamos un poco más de unos candidatos que de otros. Yo comparto la idea que se ha dicho. No creo que se pueda hablar de ganadores y de perdedores, pero sí que se puede, digamos, hay algunos cuya expectativa era mayor. Hay quienes destacaron un poco más, por ejemplo, en el segundo bloque me parece ser que Andrea González, con un discurso mucho más dinámico, ¿Y del más incisivo también. En el primer bloque, yo no diría que existe alguien que despunte en este primer bloque. Más bien, yo hubiese esperado, digamos, que ciertos temas de discusión nacional, por ejemplo, el tema de la vicepresidencia, temas coyunturales que no se sacaron a la luz, ni siquiera se abordaron. Es decir, yo esperaba un poco que exista mayor discusión en relación con algunas decisiones del presidente de la República. Esto no pasó y creo que la intensidad bajó en este primer bloque. Ahora, se suponía, y esto ya pues en vista de lo que sucedió también con el primer debate del 2023, que había expectativa y que despuntó Daniel Noboa, que el debate le dio sin duda a él una importancia grande. En este debate se consideraba que podrían todos un poco atacar al presidente candidato. ¿Se podría decir que él salió un poco de pronto beneficiado de este debate? Yo diría que la expresión es, salen bien librados, tanto Luisa González, con otro perfil ciertamente, pero también el candidato presidente Noboa, porque yo hubiese esperado que los temas de mayor coyuntura, digamos, este tema de la vicepresidencia, el tema eléctrico en el país, que si bien se lo dijo de alguna manera, no fue incisivo en el tema de la discusión, yo creo que le permitieron salir bien librado. Hay algunas cuestiones en donde el presidente, lamentablemente, y esto hay que decirlo públicamente, no contestó, y eso creo que genera un momento importante de discusión en la ciudadanía, el no contestar una cuestión trascendental frente a la pregunta de Tabaqui. Yo creo que esto también nos deja algunas dudas, pero en lo demás creo que muy acartonado el debate, mucho populismo respecto, mucha demagogia y lugares comunes en relación con los planteamientos que se presentaron. Así es. Para muchos estábamos revisando también los temas que se generan en redes sociales, dicen deja un sabor agridulce, faltó tiempo y contundencia para cuestionar a quienes van liderando la intención del voto. Pregunto yo, Sandy, cerca de un 40% de población todavía están indecisos, se habla de más, pero yo creo que un 40% según estadísticas. ¿Este debate puede haber generado en realidad esta opción de voto de acuerdo al debate según? Sí, por supuesto, yo creo que todos los debates son una forma para mejorar esa publicidad que cada candidato requiere. Sin embargo, el tiempo no lo va a alcanzar. Entonces, hay dos candidatos con un repunte, no solamente por las encuestas, porque yo no creo mucho en las encuestas, pero sí en las tendencias. Y existen ya tendencias de dos candidatos que están, obviamente, con porcentajes demasiado altos y un tercer candidato con un 4% que no es, que es muy bajo y que no hay el tiempo para superarlo. Por supuesto, los votos que no están todavía
duros, los indecisos, van a tener una tendencia a una y otra persona que se desarrolló, que tuvo una narrativa mucho más abierta, que propuso, que se le vio que era buen orador, aunque yo coincido, el debate no es de oradores, el debate es de propuestas, de cómo lo voy a hacer, cómo sacar adelante al Ecuador, pero en la primera franja de candidatos coincido que fue como muy aburrido al principio, esperábamos un poco otros temas, pero lamentablemente el Consejo Nacional Electoral ya tenía 3 ejes establecidos en el tema de seguridad, en el tema de servicios públicos y en el tema también de trabajo y empleo. Entonces, básicamente hay temas que no se pudieron tratar por un esquema ya propuesto por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, por supuesto, va a haber votos que le vayan a jalar tanto del presidente Noboa, actual candidato, y también de Luisa González, que vayan también a polarizar. Y estamos ya mucho enseñados a esto, ¿no? Polarizar, pero que a la final pienso que no va a afectar las tendencias nacionales. Que ya están marcadas. Ahora, doctor, muchos teníamos expectativa del debate para repuntar uno que otro candidato. ¿Cuál es la diferencia del debate del 2023 en donde sí se dieron algo de resultados? Eso sí quisiera ir analizando, sobre todo también porque hubo un poco de contenido. Sí se habla de que el tiempo podría ser la diferencia. Estábamos a una semana de las elecciones, ahora todavía nos queda 3 semanas. ¿Eso sería de pronto la diferencia? Bueno, a mí me preocupa en primer lugar el hecho de que hayamos tenido 16 candidatos en 2 bloques. Y claro, uno hubiese pensado que hubiese sido interesante quizá un debate Luisa González, Noboa, primeros, ¿no? Quienes un poco están de punteros, digamos, en las tendencias o en las encuestas que se plantean. Eso no sucedió, se polarizaron un poco y fíjese usted los bloques en los cuales se organizan. Parece que el primer bloque están más candidatos del centro a la derecha, el segundo bloque más candidatos del centro hacia la izquierda. Ahora, se supone que hubo un sorteo transparente. Sí, yo creo que el sorteo fue transparente efectivamente, pero esta coincidencia hace que la intensidad decaiga en el primer bloque de quienes participan y luego un poco mayor intensidad en el segundo bloque. Lo que me preocupa a mí también es, si bien el formato, el tema de las preguntas, llama la atención que los candidatos a veces frente a la pregunta no respondían a una pregunta, es decir, no nos indicaban a los ecuatorianos cómo lo van a hacer, qué es lo que van a hacer, en qué plazos, en qué tiempos lo van a hacer. De alguna manera todo muy preparado, preelaborado. Siento que es una cuestión preelaborada y preocupa también el tema de esta recurrencia al populismo. Fíjese usted, la mayoría de candidatos, hay quienes anunciaron cadena perpetua, lo veíamos en la nota introductoria, pena de muerte, hay quienes lo decían, hay quienes hablan. Otra cosa que destaca es que todos están en favor de un cambio constitucional. Parece ser que asambleas, es una... ¿no? Asambleas constituyentes, el ataque directo a la Constitución y sobre todo en el discurso de Andrea González acusando al garantismo de la Constitución. Hay algunas cuestiones que las iremos tocando. Analizando, sí. Vamos a abordar también lo que dejó en las redes sociales y Sandy ahí también tiene bastante expertise. Veíamos algunos datos interesantes, ¿no? Creo yo que después o durante el debate ya presidencial se generó más de 12,000 publicaciones entre el debate y hasta el segundo debate en redes sociales. Bueno, había algunos candidatos que fueron más mencionados tras la culminación de la primera parte. ¿Qué destacó en estos pues lenguajes que no son de pronto como contenidos, pero sí los lenguajes no verbales? ¿Qué es lo que destacó en las redes? ¿Qué es lo que llamó la atención a los famosos internautas? Bueno, yo creo que hay que plantear aquí, cada candidato tenía una guerra digital atrás. Y el momento del debate se activaron las guerras digitales, se activaron las granjas y posteriormente también los adeptos de cada uno de los partidos políticos. Eso hizo de que muchos de los comentarios se realicen memes también. Entonces todo esto de la palabra recho, que fue muy gracioso de Cueva, hizo que generara una tendencia. La palabra de Rafael Noboa hizo que generara una tendencia y sobre todo también pienso que esta guerra digital que se lo puede medir con varios esquemas digitales, hizo que la tendencia no sea una propuesta, sino sea esos mensajes, como dije inicialmente, puntuales que no llevan a nada. Y son realmente, es una pena porque la política en cierta forma ha caído en eso, ha caído en la moda.
y ha caído en quién es más popular, en quién es más jocoso, en quién grita más, en quién alza más la mano, quién baila más. Entonces yo creo que este debate acartonado, cada uno tenía, por ejemplo, cartulinas, material obviamente de defensa, digamos así, y básicamente no había una espontaneidad. Creo que los candidatos fueron asentándose, porque también el nerviosismo ataca mucho, ¿no? Yo creo que hubo un papel importante de Tabachi, muy bien. Pensé que Cucalón iba a dar mucho más, por ejemplo, pero se quedó en algunas cosas. Y yo creo que ahí el presidente Noboa, en cierta forma, salió sin rasguño, pero también la gente que quería más información salió muy descontenta, ¿no? En las redes sociales todo es información, todo es burla, y la jocosidad vende mucho también. Entonces pienso que los mensajes importantes fueron con esto. Ahora veíamos también justamente... En la primera franja. En la primera franja, ya vamos a ir analizando la segunda. Sí. En las redes sociales, doctor, con más interacción estaba Facebook con 29%, Instagram 28%, TikTok 26%, que se suponía que iba un poco a crecer. Y pues en Twitter también un 15%. ¿Usted considera, y eso es lo que está analizando justamente Sandy, ¿usted considera que este rato el ecuatoriano está pendiente más bien de las redes sociales, de cómo llegar con ese humor, o buscan contenido, sobre todo argumentos, los jóvenes? ¿Hacia dónde estamos apuntando con esta campaña? Excelente la pregunta. Yo creo que es una especial preocupación respecto de la calidad de la discusión pública que tenemos los ecuatorianos. No gozamos de una información rica en propuestas, no tenemos un debate público robusto, informado. Fíjense ustedes que este tipo de propuestas como el plan hocico o el tren bala o estoy arrecho, eso un poco es lo que va quedando, digamos, luego para la discusión pública. Y que esto quede para la discusión pública es penoso, porque los ecuatorianos creo que nos merecemos más, en relación con los candidatos, pero también con la ciudadanía. Este tipo de discusiones son las que más bien aportan a una discusión más informada. Tenemos que ser sin duda más críticos. No nos podemos quedar en tema de trabajarán como chinos o este tipo de cosas que un poco llaman la atención, provocan gracias, reacciones en las redes sociales. Mis hijos un poco también decían, bueno, no es posible, son pequeños y decían, no es posible que tengamos que escuchar esto. Es decir, yo creo que la gente también se da cuenta de la calidad de información que tenemos. Esto preocupa mucho, aun cuando luego para, digamos, el comentario queden algunas frases, y que es lo que pasó en la elección presidencial anterior, digamos, y frases que van quedando. Al electorado, sobre todo este porcentaje de jóvenes que obviamente van a ser quienes van a dar su voto el próximo 9 de febrero, ¿se subestima? Yo creo que en parte sí, pero el pueblo es intuitivo, digamos. El pueblo tiene claro quién maneja una propuesta, quién tiene un discurso coherente, un discurso informado. Esta recurrencia a esta escasa información o a este nivel de discusión es lo que preocupa. Tener que luego quedarnos en este tipo de frases o en este tipo de cosas, que si bien las redes sociales son las que mandan, digamos, hoy la discusión pública, imponen una agenda y una discusión, pero yo creo que deberíamos ir un poco más allá. Quizá en una segunda vuelta, si es que la tenemos, el debate pueda ser mucho más rico en términos de dos candidatos. Las preguntas también no daban para mucho, a pesar de la calidad de los comunicadores, no daban para mucho, y me preocupa que hayan esquivado algunas preguntas que se plantearon. Eso en relación con el primer grupo. Ya en el segundo grupo también tocaremos. Ya vamos a analizar el segundo grupo. Bueno, muchos han criticado, y ustedes lo han dicho desde inicio aquí, la modalidad del debate, pero en la opción que se da, sobre todo por parte del CNE, con estos 16 candidatos, creo yo que los periodistas, que son muy destacados, también hicieron un papel tan solo de moderadores. Sí, por supuesto. ¿Cómo se analiza aquello, Sandy? Yo creo, Cari, que básicamente eran moderadores de lujo, muy buenos entrevistadores, pero que veía y me causaba mucha gracia, porque lo que más ha demandado no es el debate, sino los memes, estas cajas de mensajes que nos despierta el humor. Y decía, bueno, se convirtieron en Alexa, ¿no? Porque parecía que ellos también se encartonaron luego y era algo repetitivo. Alexa la pregunta, Alexa la pregunta. Entonces, básicamente el formato no da. Y algo que quería contarles, amigos, es que sí hubo, Tabachi tuvo un ancla
un ancla que generalmente lo utilizan los políticos y era una mano dura, una mano justa. Entonces fue un ancla que creo que fue el único que puso al final de obviamente de su narrativa, esta ancla que no lo hacían los antiguos candidatos. Recuerden ustedes, en el debate anterior, las anclas al final estaban muy buenas, ¿no? En este debate yo no vi muchas anclas, faltaba mucho, pero también leían mucho también, ya no se hacían problema de leer porque eran muy acartonados, y se vio realmente una falta de empatía. Algunos quisieron llegar a la emoción, pero no lo llegaron porque buscaban datos, y yo creo que esa mezcla de la emoción con datos da resultado. Pero una mezcla de emoción con datos y una exageración en el tema de la narrativa siendo el que no es, perjudica mucho. Vamos a ir con el segundo grupo de candidatos. Me indican, tenemos también una nota en donde pues les contamos que el segundo grupo de candidatos buscó llegar también a Carondelet a través del debate y estuvo integrado por Luisa González de la Revolución Ciudadana, Enrique Gómez de Suma, Carlos Rabascal de la Izquierda Democrática, Andrea González de Sociedad Patriótica, Pedro Granja del Partido Socialista Ecuatoriano, Iván Saquicela de Democracia Sí, Leonidas Isa de Pachacutic y Víctor Arauz de El PID. A continuación, un resumen de sus intervenciones. ¿Cómo propone depurar y proteger la administración de justicia sin afectar la independencia de los poderes del Estado? El Ecuador necesita seguridad ya, de manera urgente. Y es por eso que para nosotros una prioridad va a ser garantizar cuán objetivo es la sanción que dan los jueces. ¿Quién de ustedes se siente seguro de que no será aplastado por el que más tiene o por el que más plata tiene o más fuerte? Esto tiene que cambiar. 3 acciones concretas. Primero, instituciones fuertes. Segundo, coordinación entre las funciones del Estado. Y tercero, tecnología. Depuración de los malos elementos. Tenemos que actuar estratégicamente. ¿Y qué debemos hacer entonces? Tenemos que crear un sistema de contrainteligencia para poder depurar a aquellos agentes estatales que se encuentran infiltrados. Pero más allá de eso, tenemos que fortalecer la policía. No puede seguir siendo la hermana pobre de las fuerzas de seguridad. Nosotros proponemos cortar la vía de financiamiento de estos grupos delincuenciales organizados. Lo que buscan es la salida por el mar. En Ecuador es al revés. Lo que no sale por mar no entraría por frontera norte y por frontera sur. Hemos desgastado a nuestros militares en frontera norte y sur cuando lo que buscan son los puertos. Creo que el país necesita empezar a hablar en español. El asesinato de 4 niños pobres en Taura no es política criminal, es un crimen de Estado. Mi plan de política criminal se divide: políticas de prevención, políticas de disuasión, políticas de represión propiamente tales y políticas de rehabilitación. Un plan que se llama hocico, que significa intervención de las Naciones Unidas para poder hacer una evaluación objetiva y transnacional. Vamos a dar muerte civil a los corruptos, es decir, vamos a darles con el hocico. Vamos a asfixiar la economía criminal, que no es solo de los delincuentes, sino también de grupos económicos que se benefician. Segundo, combate de frente al crimen, a los delincuentes que hacen infierno de la vida de nuestros ecuatorianos. El infierno será de ellos en los primeros 90 días de mi gobierno. Primero, eliminaré los derechos de los delincuentes. Ellos no deberían tener derecho. Segundo, construiré 3 grandes cárceles y 3 cementerios. El mensaje está claro: delincuentes a las cárceles, asesinos y violadores al cementerio. En una entrevista que tú le devolverías el salvoconducto a Jorge Glass. ¿Es cierto o te entendí mal? Hay una confusión ahí en términos, ¿no? Indulto sería una intervención del presidente de la República para liberar a este delincuente. Yo he dicho que en el caso que el Poder Judicial lo libera y retomamos relaciones diplomáticas con México, tengo que conceder el salvoconducto porque el derecho internacional me obliga a hacerlo. Lamentablemente soy un hombre de derecho. ¿Qué opinión te merece que se haya entregado permisos para un proyecto inmobiliario a Lavinia Balbonesi en un área protegida como Olón?
Primera en denunciarlo está en mi tweet, justamente 5 de 6 de 24 a las 11 de la mañana. Y creo, porque he trabajado, que las organizaciones no gubernamentales se pueden de manera independiente hacer sentir. Y finalmente en Olón no pasó nada, pero ustedes sí desaparecieron la cascada San Rafael e invirtieron 3.000 millones en una hidroeléctrica que hoy Bloomberg nos habla de un socavón. Candidato Isa, usted ha liderado años levantamientos que han afectado los bienes públicos y privados. ¿Cuál es su plan para poder ofrecer servicios públicos de calidad? Justamente para proteger los servicios públicos que la élite política y económica de este país quieren y han logrado privatizarla. Algunos sectores hemos tenido que salir a las calles. Ahora está. Por lo menos pusimos 200 millones de dólares en estas movilizaciones que usted llama violencia. Violencia es no tener pan cada día, no tener medicinas en los hospitales. Eso es violencia que han provocado en este país. Explíquele al Ecuador cómo fue que usted liberó a alias Rasquiña, que nos siembra el terror en las calles y que fue asesinado en Manta. Usted lo dejó libre. Usted explíquele eso a los ecuatorianos. Yo nunca he liberado a ningún narcotraficante, jamás. Le condené a su líder y por mí, por Iván Saquicela, hoy tuitea desde un ático. Dígale usted al Ecuador qué haría para extraditarle porque es disposición judicial. Bueno, ya analizamos entonces lo que fue el debate del segundo grupo, de los 8 candidatos que iban en el segundo grupo de ayer, de la noche de ayer, para analizar justamente qué es lo que dejó. Creería yo, según el análisis y también lo que sucedió en las redes sociales, que esta segunda parte dio un poquito más de condumio, más picante, porque el primero estaba también un poco aburrido, y es lo que decía el doctor, las redes sociales decían está aburrido, está lento, 4 horas de aguantar también para los ecuatorianos esto, pero la segunda parte un poco mejoró. ¿Qué se puede rescatar de este debate? ¿Hubo o no ganadores? ¿Quién despuntó? Bueno, yo creo que este debate estuvo mucho más prendido, mucho mejor, pero aquí hay que aclarar algo, hubo una estrategia interesante porque en la primera franja, al ver un debate no muy movido, muy aburrido, hay mucha gente que también se desconectó de la segunda franja, ¿no? Entonces yo pienso que también ahí hubo una descompensa porque el segundo grupo estaba mucho más prendido. Hubo, creo que aquí González, la candidata Andrea González, tuvo mucha pretensión contra el correísmo, estuvo muy bien con argumentos muy sólidos, muy fuertes y tenía una narrativa muy interesante. Yo creo que ella ganó muchísimo al demostrarse una mujer capaz, una mujer fuerte, que no estaba de acuerdo con el correísmo y que apuntaba sobre todo a golpear al correísmo y a golpear a Luisa González. Ahora, ¿cómo se defendió el correísmo? Bueno, yo creo que ahí mi apreciación al principio, Luisa estaba muy nerviosa, luego fueron acoplándose y comenzó al tema de la emotividad, que eso a ella le funciona muy bien, a Luisa González le funciona el tema de la emotividad y se fue asentando, pero aquí parece que hubo aquí una complicidad en cierta forma entre Granja y Andrea González, donde le atacaban mucho al correísmo, pero políticamente mientras más atacas también das fuerza. Entonces fue un debate en donde el correísmo estuvo siempre presente, también con los ataques, pero otras personas también destacaron. Yo creo que Iván Saquicela con el tema y su plan hocico llamó muchísimo la atención y causó mucha gracia también. ¿Positivamente o negativamente? Yo creo que negativamente. Él fue presidente de la Corte Constitucional, estaba con una narrativa muy fuerte, alzaba mucho las manos. Yo estudio mucho la gesticulación, Karina, estudio mucho el tema de los insights, estudio mucho el tema del rostro, cómo estaban y cada uno cómo reaccionaba a las preguntas. Y algunos muy acartonados. Yo coincido que había un libreto preestablecido, que a algunos queda, pero a otros no. Correcto, doctor Sebastián. También es importante pues escuchar esa lectura. ¿Qué le dijo el segundo debate?
Bueno, yo creo que este segundo debate sí que fue más intenso en relación con el primer bloque, pero esto se debe un poco a la dinámica en donde ya fueron advertidos, digamos, los candidatos de alguna manera. ¿Es más fácil debatir de segundos sí, de pronto? Yo creo que para el formato en el cual que se presentó, ellos tenían la advertencia que tenían que ser más incisivos, más cuestionadores, y si somos sutiles en la información que se nos brinda, yo creo que también el segundo bloque aprovecha de alguna manera para atacar ciertas cuestiones del presidente Noboa, es decir, sin ser un motivo o un candidato presente en ese formato, digamos, en este bloque, lo que se hacía era un poco de recurrir a ciertas cuestiones del presidente candidato. Eso por un lado. Creo que también me preocupa que hayan estado temas ausentes, tanto en el primero como en el segundo, pero, por ejemplo, temas relativos a derechos humanos o derechos de la naturaleza, eso estuvo ausente, ¿no? Y quizá esto obedece también a que los candidatos informan lo que la ciudadanía quiere escuchar. ¿Qué es lo que quiere escuchar? Bueno, penas más duras, quiere escuchar sanciones para los menores que infringen delitos, y un poco ahí se recurre al populismo. La mayoría de candidatos es mano dura respecto de temas relativos a cuestiones penales con menores, y un poco aún cuando me parece que la agilidad que caracteriza a la candidata Andrea González, porque es muy ágil para la respuesta, es una mujer inteligente, pero también cae en una suerte de populismo, este tema de acusar a la Constitución, al garantismo y un poco a la recurrencia respecto del diseño constitucional. Yo creo que, por otro lado, Rabascal le vi un poco más sereno, digamos, de alguna medida, y claro, hay otros candidatos que un poco parecía que debían haber dado más, la misma señora Luisa González. Yo creo que Luisa González fue una en el debate presidencial anterior, y hoy es otra, digamos, no se presenta con la misma energía, con la misma potencia que podía tener en otros debates, y eso hace un poco que, claro, tengamos la lectura que tengamos, aun cuando tanto Noboa como González parece que salen ilesos de este debate, ¿no? Que serían los dos, un poco, digamos así, ganadores, si es que se puede hablar de ganadores, lo que ustedes citaban. Ahora, hubo temas complicados, en temas legales sobre todo, que hay que tomar en consideración. La pena de muerte se mencionó por algunos candidatos. Esto hay que decirlo claramente y enfáticamente, es imposible. Ningún candidato, por más que existan personas adeptas a la vigencia de la pena de muerte, eso está proscrito en los instrumentos internacionales de derechos humanos, pero claro, como eso no vende, hablar de derechos humanos hoy quizás es hasta peligroso para los candidatos en términos de que eso no te da votos, entonces eso no se plantea, o temas relativos a los derechos de la naturaleza o del género. Fíjense lo que estaba pasando con la vicepresidenta Abad, que nadie lo toca, digamos, es como una cuestión ausente en la discusión en el debate, pero efectivamente yo creo que se recurre a una idea populista, que es un poco lo que vende, lo que te da votos, pero no, el tema de la pena de muerte es inaceptable. Eso no solo porque la Constitución tendría que plantearse además una asamblea constituyente, y nadie de aquellos que proponían o pena de muerte o cadena perpetua informaban cuál es el mecanismo de cambio, porque es que para eso siempre estamos, ¿no? Te propongo algo, pero luego veo que hay un filtro que no se puede, hay unos trámites constitucionales que impide. Yo creo que nadie tiene claro cómo hacerlo, y esa es una gran preocupación. Ahora, Sandy, ¿qué debemos rescatar de este debate? Porque lo hemos dicho nosotros como debate, creo que es una herramienta importante para los ciudadanos. ¿Qué nos dejó en realidad este debate? Si no tenemos de pronto ganadores o perdedores, que se ha visto pues un ambiente en donde tanto el presidente candidato podría haber tenido de pronto una ventaja como la segunda que le sigue. ¿Quién sería el tercero? De pronto este debate que estaría un poquito medio atrás, ¿no? Yo siempre decía, independientemente de quién sea el candidato y cuál sea su postura política, más bien es un análisis de sus gesticulaciones, de sus facciones, y pienso que Leonidas Issa, al estar en esta tendencia de tercero, aunque no le alcance el tiempo, le vi un poco diferente y no le vi enfrentador como es la personalidad de Leonidas Issa, y estuvo mucho más tranquilo, más sereno, que creo que es importante. Rabascal también hizo un muy buen papel, no solamente por su formación de ser periodista y de años de experiencia en la televisión. Decíamos, quizás Jimmy Jairala no, esperaba quizá un poco más, porque él sabe todas las técnicas de narrativas y las técnicas para llegar y hacer clic con la gente, pero estaba muy apaciguado. Pienso que los debates siempre van a ser importantes. El ser obligatorio y el tener al Consejo Nacional Electoral obligatorio un debate ya es un paso,
pero no es suficiente. Hay que ver el tema de los formatos, hay que ver el tema de los tiempos, y creo que el llamamiento a la conciencia de los ciudadanos a tener un voto mucho más educado, un voto mucho más de confianza, mucho más reflexivo, eso hace muchísima falta, y viene no solamente de los políticos, viene de la familia, Cari. Yo creo que hay que ser los jóvenes, los adultos, las personas adultas mayores, debemos ser mucho más reflexivos y no irnos a la superficialidad. Desde casa, ¿no? Exactamente, también el debate importante. Desde la casa, no ver la superficialidad que nos hace reír. A todos nos gusta tener humor y hay cosas muy chistosas que vimos en los dos grupos, y sobre todo en el segundo, que estuvo mucho más animado, pero en realidad eso el Ecuador no necesita en estos momentos. Hubo muchas propuestas, estoy de acuerdo con el doctor. Y coinciden mucho los dos, dicen, no se han puesto de acuerdo porque no tuvieron tiempo de conversar. No, solo saludamos nada más. Y en verdad coincido mucho, pero no faltó la gran respuesta. ¿Cómo lo van a hacer? Ni el un grupo ni el otro grupo lo dijeron. Y ese es un hueco muy grande que debería en estos días, a través de los medios de comunicación, de la academia, del tema de los spots que ahora van a comenzar a salir y nos van a bombardear en todos los medios de comunicación, ya no la publicidad, sino sus propuestas. Yo creo que la gente merece hacerlo. Doctor Sebastián, yo sí quisiera preguntarle también de lo que nos deja estos dos grupos en el debate. ¿Usted quién le pone de tercero en esta carrera? Uy, este me parece que es una pregunta difícil, no sabría decir. Yo hubiese esperado que, por ejemplo, el candidato Cucalón despunte un poco más, es un conocedor de la administración pública, hubiese esperado que esté un poco más ahí en la discusión. Me parece ser que hay quienes también, digamos, se vuelven mucho más rígidos en su posición ideológica, el caso de Isa. Hay quien también, como por ejemplo Pedro Granja, es un tipo mucho más explosivo, digamos, en su personalidad, estuvo mucho más tranquilo. Esa puede haber sido la estrategia tal vez de cada uno de los candidatos. Podría haber sido una estrategia también o no. Hay una cuestión que a mí me preocupa y me llamó la atención. La forma en la que preguntaban los candidatos. Los candidatos preguntaban, ¿estás de acuerdo en que se acabe la corrupción? Bueno, yo creo que todo el mundo, ¿no? Entonces, la forma en la cual planteaban las preguntas no brindaba una espontaneidad para una discusión informada. Esa es mi principal preocupación. Y la otra también, este tema de ¿apoyarías mis propuestas en relación para eliminar la corrupción? Bueno, estas formas de preguntar, los asesores, cada uno tendrán su grupo de asesores, pero yo creo que hay que un poco afinar estas discusiones. Conversábamos por qué en otros sistemas los debates son mucho más ricos. Bueno, porque nadie se ocupó tampoco el día de ayer de hablar de una reforma de carácter electoral al sistema de partidos, al sistema de elecciones. Tenemos 16 candidatos a la presidencia de la República, no tenemos un debate, yo decía en mi red social, ni siquiera entendemos bien lo que supone un debate informado. Y claro, esto luego hace que los candidatos preparados, con formatos rígidos, leyendo sus preguntas como muy anticipadas, con respuestas que ya se sabe. Entonces, yo creo que faltó espontaneidad, faltó un poco cogerle el ritmo. Difícil responder a la pregunta de quién sería el tercero, pero creo que los dos primeros llevan mucha ventaja. Aunque, hay que decirlo, el electorado ecuatoriano es un electorado de un día, flor de un día. Entonces, esto también podría cambiar dependiendo de estas discusiones que se vayan dando en el postdebate. De la campaña. Ahora, pues, estábamos viendo algunos de los comentarios, ¿no? Y dice, quien pierde es la ciudadanía. Nos indicaban en algunos comentarios que debe aguantar, obviamente, todo el tema de las 4 horas del debate y también hablan de una demagogia completa de propuestas, en algunos casos insostenibles, inexplicables, inaplicables. ¿Sí? Tal vez en estos formatos de debate se deben en realidad a los candidatos, esto para próximas oportunidades, Andy, decir, ¿son viables las propuestas? ¿De qué manera? Porque una cosa es la propuesta que presentan los candidatos, otra cosa es la demagogia que ofrecen dentro de una tarima pública, en este caso porque el debate también es una tarima. ¿Qué es lo que se debe considerar? Esta reforma importante de quién debe ser candidato, de sus planes de trabajo,
Generalmente todos los candidatos simplemente cumplen con el Consejo Nacional Electoral y muchos de los planes se quedan en papel y solamente sirve para un formalismo que tienen que hacer para ser candidatos. Yo pienso que hay que reformar muchísimo el tema de los debates, hay que abrir el espectro mucho más con gente profesional, con constitucionalistas, con periodistas, con jóvenes. Esos debates deben ser mucho más ciudadanos y más que televisados, debería abrirse muchísimo porque el tiempo en televisión es muy cortito, entonces es imposible de que tengamos un debate muy grande, pero pienso que es una oportunidad para que la gente también se haga conciencia y vea los mecanismos necesarios y las oportunidades con otros actores para conocer un poco más de cada candidato. Ahora, lo más importante y lo que a mí también me llama un poco la atención es el hecho de que los post-debates no los debates cambian el voto, los post-debates cambian los votos, pero la tendencia de estos dos candidatos para mí es muy difícil en estos días superarlo. Aunque coincido con el doctor también de que en el Ecuador todo es posible, ¿no? Bueno, y quisiéramos abordar algunas temáticas, algunas preguntas que fueron controversiales, y yo quisiera aprovechar la presencia del doctor Sebastián porque es constitucionalista, y una de las preguntas que también pues es muy controversial es: ¿en Ecuador los menores de 18 años son imputables? Esa fue una de las preguntas, y se ha hablado también que pues en el segundo grupo, sobre todo las dos candidatas, González Luisa y la otra candidata González, habrían hecho un round en tema de seguridad. ¿Cómo considera primero la pregunta? Que es una pregunta que se debe tomar en cuenta con toda responsabilidad. Me parece ser que ahí la pregunta, quienes elaboran, digamos, el formato de discusión y debate nacional, yo creo que debieron haber apuntado también en otras líneas. Este tema que llama mucho la atención, porque ha estado en la agenda pública, de que los menores tienen que recibir el reproche penal y por lo tanto ir a la cárcel, han hecho también que tengamos este tipo de discusiones como las del día de ayer. Es decir, la mano dura y Tabaqui con mano dura. Me parece ser que Jairala también un poco apoyó el tema de la sanción a los menores de edad, y me parece ser que ese era el denominador común, digamos. El tema del cambio constitucional y el tema de las sanciones a menores, pero se deja por fuera temas mucho más importantes. Y yo creo que un poco, como decíamos hace un momento, es un poco lo que vende, ¿no? Hoy, ¿quién se atrevería a decir que no, que la responsabilidad penal debe ser catalogada con otra mirada para el tema de los menores? Quizá alguien rescató algo, Granja me parece ser que alguna cuestión puntual sobre aquello, algo Isa también, pero en lo demás el tema de un populismo y una demagogia rampante, digamos, en la discusión nacional. Los ecuatorianos somos expertos creadores, debemos en realidad utilizar toda esa creatividad para ejercer acciones importantes, pero bueno, los memes no se hicieron esperar y hoy los vamos a analizar. Yo quisiera nada más resaltar uno que se repetía muchísimo y era del famoso chat GPT, ¿sí? Y dicen, debería participar en las próximas elecciones, según algunos candidatos, es la que va a solucionar todos los problemas del país. Quiero arrancar con la revisión también de estos memes, no sé si nos van poniendo ahí para ir comentando con nuestros invitados, con el doctor Sebastián, ahí lo tenemos, justamente está de ChatGPT. Doctor Sebastián, los memes no se hicieron esperar, fueron en realidad los ganadores. En otra oportunidad hemos hecho más memes. ¿Qué es lo que usted resalta de aquello? Lo que impacta, digamos, es esa agilidad con la cual un candidato pronuncia alguna expresión en el sede de debate e inmediatamente ya están circulando imágenes, fotografías, es decir, de todo lo que nos van mostrando. Fíjense, lo que pides, lo que me llega, eres o te haces, va por el hocico, este tipo de cosas que sin duda llaman la atención, pero creo que en la mayoría de los casos no son positivos, digamos, o sea, no aportan a una discusión. Yo creo que más allá de lo gracioso que podrían ser algunos, Rafael Novoa le decían y sacaban una fotografía inclusive, entonces son algunas cuestiones que provocan gracia, pero que creo que no nos aportan en mayor medida a la discusión. Ahí estamos revisando, Sandy, también tu apreciación, sí. Tú eres comunicóloga política y estos memes obviamente dan de qué hablar. No, y yo ahí coincido, no, ahí quizá voy a estar en desacuerdo un poco con el doctor, porque ¿quién creyera
que los memes también dan votos. Sí. Los memes dan votos. Depende del público, ¿no? Y depende del público, porque la creatividad de los memes y esta jocosidad de sacarle el doble sentido, por ejemplo, el tema de Rafael Noboa me parece espectacular, ese meme, ahora con inteligencia artificial se puede hacer absolutamente todo, pero en muchas de las ocasiones en la mente del ciudadano queda esa pregnancia, ¿no?, de un meme más que una propuesta. Ahora, lamentablemente. ¿esto puede pesar en realidad para determinar un voto? ¿Puede Sí, pesar? Lamentablemente. Yo digo lamentablemente porque la política debe ser servicio, debe ser propuestas, debe ser una apertura, pero estamos en un momento donde la comunicación está también tergiversada, donde la comunicación mutó a este tipo de publicidad, de memes, de cómo llegar al joven, de cómo llegar al adulto. Y no hablemos solamente de los jóvenes, los memes causan risa a un adulto también. Entonces, yo sí creo que puede causar una tendencia de voto los memes, porque queda en la pregnancia de la mente del ciudadano ese mensaje. Que no le va a alcanzar, que no va a afectar a las tendencias, pero que sí causa un voto. Veíamos a imágenes del candidato Arauz con el traje, ¿no? Y le hacían como un meme junto a Bukele. Y lo comentábamos aquí previo a la pausa, decíamos, obviamente en el debate pasado veíamos a un candidato Noboa con un chaleco. ¿Esto al candidato le da algo en realidad de importancia o quieren hacer nada más una gracia con aquello? Bueno, yo creo que solamente es una gracia. Yo pienso que es cuando nosotros también vestimos a un novio, ¿no? Dice, bueno, esto es lo que yo deseo, pero esto es lo que yo tengo. Entonces, lamentablemente, cogen un poco esta tendencia de los memes para que algunos nos dé jocosidad. Algunos candidatos van a tener un voto obviamente sustituido, pero en otros candidatos que no aportan obviamente nada, pues más causa gracia. Ahora, ¿qué importancia es lo que decíamos desde el inicio del postdebate? ¿Sí? Me imagino yo que todos los estrategas políticos de cada uno de los candidatos estarán revisando lo que estamos viendo en este momento para tomar decisiones. Doctor, nos queda en realidad un camino que es cortísimo para las elecciones. ¿Qué deben en realidad hacer los candidatos ahora para llegar a ese electorado que el debate no les alcanzó? Totalmente importante el tema del postdebate, estas conversaciones que hemos tenido esta noche, digamos, sustanciales respecto de lo que se viene inmediatamente. Fíjese usted, la repercusión ha sido tal que una candidata hoy en un canal nacional ya invitaba y desafiaba a un debate cara a cara, digamos, entre Luisa González y el presidente candidato Noboa, digamos, a ese nivel, es decir, se sienten como los candidatos ganadores, sienten que deberían tener una exposición mucho más directa en relación con propuestas, quizá eso pueda contribuir, pero no hay que descartar, yo diría, nada todavía, aunque ciertamente las diferencias parecen estar marcadas. No tuvimos mayores sorpresas, digamos, en términos del debate, no fue un debate rico que los ecuatorianos podamos sentir orgullosos, digamos, de esta discusión nacional, ha sido un poco más en términos. Quizá, fíjense, estas propuestas, decíamos hace un momento, el tren bala, el tema de este plan hocico y demás, que creo que causan incluso alguna risa, alguna burla, pero yo creo que lo que se abre inmediatamente, el análisis que viene es lo sustancial, porque ahí se podrán identificar debilidades, podrán afirmarse ciertas fortalezas de los candidatos y sobre eso se marcará una discusión que pasará volando, ¿no? 3 semanas no es nada para una Estamos elección. por concluir, pero sí quisiéramos quedarnos con esto y la parte final con Sandy. Se llegó a la emotividad, a la emoción, se habla mucho de que si no se llega a la emoción, en realidad no va a haber el voto que va a tomar la determinación. Sí, en ese sentido, ¿el debate nos dejó algo de emoción? ¿Y a dónde se tiene que apuntar? No, Cari, yo creo que se trató de llegar a la emocionalidad. Luisa González hace bien en llegar a la emocionalidad. Sin embargo, también se acartonó con el tema de un debate ya preparado, de un debate ya con un esquema fijo. Pienso que la emoción siempre va a dar votos y los candidatos en este post-debate van a analizar, como nosotros lo estamos haciendo. ¿Les alcanzará el tiempo? Yo no sé si les alcanza el tiempo,
pero para los demás candidatos, por ejemplo, para Andrea González, está pensando y va a tener mucho futuro quizá en las otras elecciones. Entonces, no se acaba aquí. El debate es una oportunidad para hacerse conocer y quizá muchos votos también se trasladen a Andrea González, que tuvo un papel importante, aunque de mucha confrontación para mi parecer, pero es importante porque se dio a conocer como una mujer inteligente y luchadora, ¿no? Sin embargo, pienso que la comunidad, que los ecuatorianos necesitamos involucrarnos mucho más en temas de la política, porque si no hay este involucramiento, generalmente siempre vamos a votar por los peores y es necesario involucrarnos a esto. El país está en un hilo y a la final creo que la decisión de los ecuatorianos es buscar mejores días y es lo que debemos hacer. Doctor, quiero quedarme con su última palabra. En realidad, ¿qué decirles al electorado, a los ecuatorianos, a quienes nos están viendo también en redes sociales, aparte de nuestro canal 25 en señal abierta? ¿Qué debemos hacer el próximo 9 de febrero? Comparto con lo dicho acá en esta noche. Yo creo que debemos involucrarnos un poco más, conocer un poco más a profundidad. Temo que hemos puesto muchas esperanzas los ecuatorianos de hace un tiempo atrás en el tema del debate. O sea, estamos esperando como el punto culmen de la discusión pública nacional un debate, y un debate ya vemos la calidad que la que tenemos, ¿no? Creo que deberíamos preocuparnos también qué es lo que han venido haciendo, cuál es la trayectoria de los candidatos, qué es lo que aportan, cuáles son sus planes de trabajo, qué es lo que han hecho en determinados temas, qué es lo que han dicho y han hecho lo contrario también, eso es importante. Y fíjese usted cómo un debate más bien de las vicepresidentas o de las candidatas fue mucho más propositivo, fue un debate mucho más rico, era algo no programado desde el Consejo Nacional Electoral, ni obligatorio también, pero eso fue mucho más enriquecedor. Yo creo que informarnos bien es el primer paso y tomar una decisión con plena responsabilidad, porque si en algo estoy de acuerdo con todos los que dijeron ayer, es que tiempo los ecuatorianos no podemos perder más. Así es. Bueno, con estas palabras de nuestros invitados, agradecerles siempre, Sandy, un placer estar aquí con ustedes, mi querido Sebastián también. Gracias por darnos luces, por darnos argumentos. Yo siempre les decimos a través de este espacio, nosotros somos una herramienta más, y así como el debate caló o no, ustedes tienen la última opción, la última palabra el próximo 9 de febrero, a tener esta responsabilidad, a tener pues este voto que sea consensuado, responsable, un voto de alguna manera educado, como nos han dicho nuestros invitados, porque sin duda el poder que tenemos todos los ecuatorianos es precisamente pensar en el futuro. Hacia allá vamos. Que tengan una excelente noche. Estaremos próximos también para ir conversando las semanas que vienen, ya que van a ser cruciales para el camino de las elecciones de este 2025. Hasta entonces, que estén bien.